¿Quién te ha dado semejante autoridad? Bienvenidos hoy 16 de diciembre, día lunes, el comienzo de la semana de labor. Y qué bueno que vamos a meditar hoy el Evangelio para que podamos tener una pequeña reflexión de la segunda semana de Adviento. Bienvenidos y gracias a cada uno de ustedes por escuchar la palabra de Dios, hacer dócil a su palabra, porque Él es nuestro Dios. Y dice San Juan, capítulo 8, versículo 47, dice, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Bienvenidos. Lectura del libro de los Números, capítulo 24, 2, 7, 15, 17. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel, acompañado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos penetrante. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis. Con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente de su descendencia, nace un héroe que domina sobre los pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de los ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Descúbranos, Señor, tus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbranos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eterno tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbranos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descúbranos a los pobres sus caminos. Descúbranos, Señor, tus caminos. Aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 23 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo le preguntaron, ¿con qué derecho hace todas estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Si decimos que
de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tenían a Juan por un profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué respuesta más hermosísimo del Señor. Y de verdad nosotros nos quedamos o podemos analizar, como dice Balaam. Decía, escucha la palabra de Dios en éxtasis. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra acá una autoridad que viene de parte de Dios y de Él, porque Él es el dueño de la vida. Miren los ancianos, ahí sí, la autoridad del pueblo de Israel, le hacen la pregunta, pero con una pregunta contundente. Y lo hacen ellos como que son autoridades, pero lo hace con orgullo, con afán. Porque dice aquí: ¿con qué derecho hace todas estas cosas? Mire, qué palabras. ¿Con qué derechos cuando nosotros decimos algo? ¿Y con qué derecho me tocaste la casa? ¿Y con qué derecho me dice tantas cosas como una autoridad? ¿Quién te ha dado esta autoridad, esa semejante autoridad? Nos queda la pregunta: ¿qué pensamos nosotros cuando el Señor manda una lluvia fuerte y decimos: ay, el Señor nos mandó una lluvia muy fuerte, mire, fue arrastrada a mi casa? O por ejemplo, un temblor, fallecieron tanto. Y a veces decimos: ¿dónde está el Señor? ¿Qué tanta autoridad tiene y no tiene lástima a la gente? Me decía una persona hace unos años: el Señor no está, o el Señor no existe, porque ¿dónde está su autoridad cuando mucha gente se está muriendo? Si tuviera autoridad, no pasaría a la gente que muera. Así decía un amigo mío. Y lo mismo que dijeron los ancianos y los maestros de la ley. ¿Con qué autoridad? A veces decimos, cuando nos pasa algo difícil en nuestra vida, cuando tenemos algún problema fuerte, y preguntamos: ¿dónde estás, Señor? ¿Acaso tú no tienes autoridad? ¿Acaso tú no ves la necesidad de este pueblo? ¿O esta comunidad? ¿O esta familia? ¿Por qué pasa tanta cosa? ¿Acaso el Señor no tiene autoridad? Lo mismo decimos como los fariseos. Pero lamentablemente cuando no conocemos a la doctrina del Señor, según dice el salmista, dice: descúbranos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Cuando no conocemos la doctrina del Señor, nos aventamos a hacer preguntas semejantes como estaban haciendo los fariseos. Pero hay algo me llama mucho la atención de la primera lectura. ¿Quién es Balaam? Balaam, según la escritura, según el relato bíblico, que Balaam era un adivino, pero conoce muchas las cosas de Dios. Pues ese no es nuestro tema, pero dice Balaam, dice: oráculo del que escucha la palabra de Dios, contempla en éxtasis. ¿Qué es éxtasis? Es dejarte llevar, es someter, es toda tu mente,
es todo tu ser a la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis. Y por eso decía al comienzo, felicidades a ustedes porque escuchan la palabra de Dios, porque dice San Juan 8:47, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Pues dice el Señor la respuesta de Él. Yo les hago una pregunta. Si me la responden, yo les diré con qué autoridad hago lo que hago. Dice, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Dice que el bautismo de Juan comenzó en el desierto. Antes no había bautismo. Antes era la circuncisión de los varones, hombres. Pero Jesús, el comienzo del bautismo, podría hacer un gran análisis ahí, pero ¿cómo comenzó el bautismo? ¿Cómo inventó Juan hacer el bautismo? ¿Quién le instruyó a Juan? Ahí quedan las preguntas. Pero Juan recibió el bautismo en el seno de su madre Santa Isabel. Cuando María fue a visitar a Santa Isabel, Juan recibió el Espíritu Santo a través de un bautismo de Espíritu Santo. Pero Juan entonces preparaba el camino de un arrepentimiento bautizando con agua, sumergir en agua. Y toda esta gente lo conocía, lo que hacía Juan. Y debido a eso, Jesús le dijo, ¿de dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Y me llama mucho la atención eso. Ellos pensaron entre sí, si decimos en el cielo, Él nos va a decir, entonces ¿por qué no lo creyeron? Si lo decimos si no decimos que es del pueblo nos va a echar encima todo, porque todo creía Juan un profeta. Y por eso, esos signos que Jesús hacía, esos milagros, encontramos en San Juan 2:18. Vamos a ver San Juan 2:18. Dice, los judíos entonces dijeron, ¿qué signo puedes darnos que justifique que puedes obrar así? ¿Qué signos? Los judíos entonces dijeron, ¿qué signos puede obrar para poder justificar lo que sí? ¿Se acuerdan que ellos preguntaban signos? Pero sin embargo el Señor no los presentó signos. Él llegaba a la sinagoga y curaba enfermos. Y por eso esos milagros que hacía Jesús, a los judíos, ahí sí los doctores, los fariseos, los maestros de la ley, no les caía gordito o les caía mal. Porque según ellos le están quitando el puesto. Y eso pasa. Cuando una persona se levanta y cree el evangelio y empieza a hablar las cosas de Dios, y otro que está allí, eso como que no nos cuadra. Tenemos pensamientos de fariseos. Pero el Señor dice, pero me llama mucho la atención donde dice Juan 3:27. Juan 3:27 dice algo. Juan 3:27. Suscitó una discusión entre los discípulos de Juan, un judío, acerca de la purificación. Fueron pues a Juan, le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán,
que de quien diste testimonio está bautizando y todos van donde él. Mire, aquí viene a quejarse con Juan el Bautista, que él estaba bautizando de sumergirse al agua. Él estaba bautizando. Aquí encontramos que Jesús no estaba bautizando. Eran los apóstoles, pero será otro tema. Pero ¿cuál es la respuesta de Juan? Nadie puede recibir nada si no ha dado del cielo. Es la respuesta. ¿Y quién era Juan para poder justificarlo? No como los fariseos. ¿Con qué autoridad hace semejante cosas? ¿Quién te dio esa autoridad? No, Juan dijo, nadie viene del cielo, porque el Espíritu del Señor es unánime, no puede dividirse. El Espíritu del Señor es uno, y por eso el Señor siempre hablaba en su palabra que el Espíritu de Dios mora en mí y mora en ustedes, y que yo esté con ustedes y ellos conmigo, y que no tiene que haber ninguna división. Pero tristemente muchos dividen la fe, muchos se acercan a la fe y consiguen la fe, pero una fe dividida, porque no crean la Eucaristía, no crean el bautismo de niños, no crean los sacramentos. Entonces no es un espíritu de fe. No es lo que dice Balaam, lo que a mí me llamó mucho la atención donde dice aquí. Oráculo dice, vamos a ver, vea la palabra del varón de los ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis. Escuchar la palabra y contemplar la misericordia de Dios. ¿Será que tendremos divisiones? No. Todos entraríamos en un solo rebaño. Todos tenemos nuestra misma fe. Pero, ¿qué dijo el Señor? Los fariseos no le contestaron si el bautismo de Juan viene del cielo o viene de la tierra. Entonces Jesús les dice, no lo sabemos, dijeron ellos, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. ¿Sí? La autoridad de cada persona tiene que venir de Dios y tiene que traer una autoridad de parte de Dios. Para eso están los mensajeros. Para eso están los que el Señor dejó para dar la autoridad. En segunda de Corintios, capítulo 5, 18, si no estoy mal, donde dice, somos embajadores, pues, de que hagamos lo que dice el Señor, de lo que sale de nuestra boca. Algo así. Ay, Señor. 1 de Corintios 5, 18, vamos a ver, no. Si es posible, sin 2 de Corintios. Por tiempo ya no los puede seguir viendo esto. Dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Pero vamos a leer nada más por lectura. Todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba por medio de Cristo reconociendo al mundo consigo sin tener en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos en el mensaje de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablase por nosotros y por Cristo les
suplicamos, dejes de reconciliar con Dios. Aquí está. Dios los bendiga.